Lípidos, que son tipos y funciones. Los lípidos desempeñan funciones importantes en el organismo. No solo sirven como reserva energética, sino que intervienen en el transporte de algunos nutrientes. ¿Cómo se clasifican? Los lípidos desempeñan un papel muy importante en la salud. No solo son claves como reserva energética del cuerpo, sino que intervienen en procesos esenciales del organismo como, por ejemplo, el transporte de los nutrientes, la regulación de la temperatura corporal, entre otros. En conjunto, estas sustancias son diversas y tienen varias procedencias. De hecho, son conocidos por el papel que desempeñan en la alimentación de los seres vivos, ya que son claves para la asimilación de algunas vitaminas y para un óptimo funcionamiento del metabolismo. ¿Qué son exactamente los lípidos? ¿Cuáles son sus funciones? Dado que solemos leer o escuchar este término en lo que a salud y nutrición se refiere, es conveniente que resolvamos estos interrogantes. A continuación, detallamos más al respecto. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son un grupo de moléculas biológicas que intervienen en procesos relevantes del organismo. En particular, forman parte de la membrana celular, son base para la producción de hormonas y, sobre todo, se encargan de almacenar energía. Están compuestos por hidrógeno y carbono, aunque en menor medida pueden contener azufre, nitrógeno o fósforo. En cualquier caso, se caracterizan por ser insolubles en agua y por representar una de las principales reservas de energía para el cuerpo. Ahora bien, aunque el término lípido suele emplearse para hacer referencia a la grasa, es importante destacar que no todos los lípidos son grasas, pero todas las grasas son lípidos. Así las cosas, nos encontramos con varios tipos de lípidos, los cuales se clasifican de acuerdo a sus propiedades físicas y a las funciones que desempeñan. Tipos de lípidos. Tal y como lo detalla un artículo publicado en la revista científica Bioquímica et Biofísica Acta, el término lípidos agrupa varios compuestos que tienen funciones biológicas relevantes. Por eso, al hablar de estas sustancias, es importante conocer cómo se clasifican. ¿Qué tipos de lípidos hay? Fosfolípidos. Los fosfolípidos están compuestos por cadenas de ácidos grasos, fosfato y glicerol. Forman estructuras hidrófobas, lo que quiere decir que repelen el agua. Su función más importante es la formación de las membranas celulares. Además, también llevan a cabo otras acciones, como la digestión de otras grasas en el intestino delgado. El cuerpo es capaz de generar todos los fosfolípidos que necesita. Colesterol. El colesterol es una molécula esencial para el organismo. Contrario a lo que muchos piensan, no siempre es malo. Forma parte de las membranas celulares, además, es el precursor de diferentes sustancias, como pueden ser algunas vitaminas u hormonas como los esteroides. Por tanto, cierta cantidad de colesterol es indispensable para que el cuerpo pueda funcionar de manera correcta. Sin embargo, un exceso del mismo puede hacer que se acumule en los vasos sanguíneos. Esto sí es un problema, ya que estos vasos pueden llegar a taponarse y, en consecuencia, hay más riesgo de infartos o problemas isquémicos. Glucolípidos. Los glucolípidos son grasas que también contienen en su estructura moléculas de azúcar. Su función más importante está relacionada con el sistema inmune.
Se encuentran en la parte externa de la membrana celular y funcionan como señal para el mismo. Triglicéridos. Los triglicéridos están formados por grasa y alcohol. En concreto, son las moléculas en las que se transforma el exceso de energía o de azúcares del organismo. Es decir, formarán las reservas energéticas del mismo. Al igual que ocurre con el colesterol, un exceso de triglicéridos también tiende a acumularse en los vasos sanguíneos y en el resto del organismo. Debido a esto, sus niveles altos se asocian con problemas de salud. Esteroides. Los esteroides son moléculas formadas por colesterol y hormonas. Algunos ejemplos pueden ser la testosterona o los estrógenos. Estos necesitan de colesterol para poder sintetizarse en el organismo. En concreto, desempeñan funciones reguladoras y activadoras. ¿Cuáles son sus funciones en el organismo? Los lípidos, según su tipo, llevan a cabo diferentes funciones esenciales en el organismo. De acuerdo con una publicación en Molecular Biology of the Cell, se trata de funciones estructurales o de señalización. En el siguiente espacio detallamos algunas de las más importantes. Reserva energética. La función principal de esta sustancia es servirle al organismo como reserva energética. 1 gramo de grasa puede aportar 9 kilocalorías al organismo. Cuando una persona tiene un exceso de azúcares, estos se almacenan en forma de depósitos de grasa. Se recurrirá a ellos cuando falten otras fuentes de energía, como los carbohidratos. Formación de estructuras. Algunos lípidos forman importantes estructuras del organismo. El ejemplo más importante se trata de las membranas celulares. Las mismas están formadas por un tipo concreto de lípidos. A su vez, resultan esenciales para dar forma y protección a la célula. Comunicación celular. Las células se comunican entre sí por medio de diferentes sustancias que funcionan como señales, como pueden ser vitaminas, hormonas y glucolípidos. Estas tienen la función de regular algunas secreciones y diversas respuestas del organismo. Transporte. Existen lípidos que funcionan como transportadores de otras sustancias a través del organismo, como pueden ser los nutrientes. En general, esta función la desempeña en conjunto con los ácidos biliares y las lipoproteínas. Regulación térmica. Los depósitos de grasa que se acumulan bajo la piel y alrededor de los órganos funcionan como protectores del frío. La grasa hace que el calor no se disipe hacia afuera, lo que evita el enfriamiento del cuerpo. ¿Qué recordar sobre los lípidos? Aunque los tipos y las funciones de los lípidos son variadas y complejas, en general se trata de compuestos orgánicos esenciales para la vida. En cierta medida, son determinantes para un correcto funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, en exceso, algunas variedades son perjudiciales. Por lo tanto, es conveniente mantener hábitos de vida saludables, sobre todo en lo asociado a la alimentación, y realizar controles médicos regulares. En caso de alguna anormalidad en sus niveles, es primordial seguir el tratamiento médico.